quedó en la tumba. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Cristo no se compara con Buda, Cristo no se compara con ningún otro que las personas piensan que por medio de ellos van a obtener vida eterna. Los huesos de Buda se pueden encontrar donde Él se enterró. Los huesos de Mohammed se pueden encontrar donde Él se enterró. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día y es importante que nosotros hablemos con las personas cuando hablamos de la salvación, de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces nosotros no tuviéramos vida eterna. ¿A qué esperanza nosotros nos basaríamos? Nosotros tenemos esa esperanza de fe, porque sabemos de que por fe somos salvos. Nosotros esperamos a aquel que resucitó, que fue al cielo, que está sentado a la diestra del Padre, que un día va a venir y Él nos va a llamar a nosotros para estar junto a Él. Nosotros tenemos que explicar a ellos que nuestro Señor Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras, dice, conforme Dios lo dejó estipulado, para que tuviéramos vida eterna. Y dice en Salmos 1:19, 25. Salmos 1:19, 25 dice: abatida hasta el polvo está mi vida, vivifícame según tu palabra. Cuando nosotros morimos, ciertamente vamos a ser enterrados, vamos a ser sepultados. Nuestro cuerpo se va a desintegrar en la tierra, aún nuestros huesos. Vamos otra vez a regresar al polvo de donde fuimos, de donde Dios creó al hombre. Pero mi alma va a ser vivificada y yo voy a estar en el cielo con Él. Y cuando Cristo venga por su iglesia, todo el que ha muerto aún va a ser levantado de su tumba y va a ir al cielo a estar con Cristo. Punto número 3, aquellas razones que se tratan con servicio. Dice, para que pudiera hacer todo lo que la ley dice, otra vez, dice, para que pudiera hacer todo lo que la ley dice. Vamos a ver qué dice Deuteronomios 29, 29. Deuteronomios 29, 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sí, Dios dejó la ley para el judío y Dios dejó para que por medio de la ley ellos pudieran tener una vida larga, pero la ley no era para salvación, sino para obediencia a Dios. Aún nosotros no seguimos la ley. Nosotros somos salvos por fe. No seguimos la ley, pero obedecemos a lo que Dios dejó estipulado. Porque si Dios en su ley dijo de que nosotros no teníamos que hacer tales cosas, nosotros no debemos hacer lo que Dios dice que es malo. Simple y sencillamente de esa forma dejó escrita la ley. El judío tenía que seguir la ley, no para salvación, sino para obediencia a Dios. Todo lo que Dios dejó escrito era para que nosotros obedezcamos a Dios. Y miren, cuando estábamos hablando sobre los vasos, los utensilios, es necesario lavarlos, sí, porque Dios mismo sabe de que si nosotros usamos un utensilio, por decir así, porque si le llamamos de otra palabra a los trastes, vasos o platos, lo que sea, unos van a pensar que estamos diciendo una palabra indebida. Pero los utensilios es necesario lavarlos, porque ¿cómo vamos a comer en ellos en la mañana y dejarlos así? Y luego servirnos el almuerzo en el mismo utensilio sucio. Dios sabía y Él sabe de que era necesario de que esas cosas se hicieran, pero ellos lo tomaban en un punto religioso. Para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Dios dejó su palabra para que el hombre sea preparado enteramente para toda buena obra.
Dios ha dejado su palabra y no dice que el judío, está hablando de todo hombre, está hablando del creyente. Cuando nosotros venimos a ser salvos, venimos a ser creyentes, hijos de Dios, así nos llama Él. Y tenemos que entender cuando Él habla de Israel, que es su pueblo escogido, está hablando de Israel, su pueblo escogido. Pero cuando habla del creyente, dice que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Él dejó su palabra para que para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios y prepararnos para hacer la obra de Dios. Y muchos dicen tal vez, bueno, yo no soy pastor, ni soy aquí, ni soy allá. Pero miren, aun cuando yo no enseñaba, aun cuando muchas veces yo no servía ni en la orquesta, pero había veces de que yo tenía que hablar con otros de la palabra de Dios para salvación. Y tenía que estudiar y aprender lo que la palabra de Dios dice. ¿O será que solo los pastores son los únicos o los diáconos son los únicos que pueden hablar con las personas de la palabra de Dios? No, es para toda la iglesia. Es para que toda la iglesia sea enteramente enseñada para toda buena obra. Porque aún las mujeres hacen lo mismo. Las mujeres hablan con otras mujeres o otros hombres de la palabra de Dios para que ellos sean salvos. Y cuando hablamos de hombres, la palabra de Dios no solo dice hombres, también la mujer tiene que ser enteramente preparada. Una mujer que esté plenamente preparada en la palabra de Dios tampoco va a ser engañada fácilmente. Una mujer que esté enteramente preparada de la palabra de Dios va a tener esa sabiduría y conocimiento de Dios. Segunda de Timoteo 3:17 dice así. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí perfecto no está diciendo de que la persona va a ser perfecta como Dios es perfecto, sino que dice que la persona, y la palabra perfecta es para que la persona esté preparada, que sepa cómo guiarse, para enseñarle lo que hay que hacer y lo que hay que obedecer. La palabra de Dios fue dejada para eso, para enseñar lo que hay que hacer y lo que hay que obedecer. Éxodo 17:14. Miren Éxodo 17:14. Dice Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de abajo del cielo. Éxodo 24:4-7. Éxodo 24:4-7 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Vemos cómo la palabra de Dios se enseñó en el Antiguo Testamento a ellos, cómo ellos tenían que obedecer a Dios. Moisés leyó las tablas de la ley y les dijo a ellos de qué manera ellos tenían que hacer las cosas y cómo ellos tenían que obedecer a Dios. ¿Qué tal ahora, hoy en día? ¿Hacemos sacrificios o holocaustos o rociamos sangre en X lugar? No. Pero la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Somos salvos por fe y nosotros tenemos que obedecer a Dios en todo. Aún el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Dios nos ha dado voluntad propia, aún como creyentes. Ahora, nosotros si queremos podemos hacer el mal o si queremos podemos hacer el bien. Miren,
No nos mintamos. Somos creyentes salvos por fe. Y aún en nosotros entra muchas veces el querer hacer el mal. Muchas veces, y no es que digamos, oh, pero no, es que yo no soy así. No. Si simple y sencillamente con desear algo que no es de uno, uno ya está codiciando. ¿Y acaso eso no es pecado, la codicia? Dios explica. Y Él dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, hay partes ahí donde dice, ¿qué parte da tentación? Yo paso muchas veces y miro una casa y yo, oh, si yo tuviera esa casa, ¿cómo me gustaría? ¿Acaso no estoy codiciando? Oh, si yo tuviera miles y miles de dólares. Estoy pidiendo algo de que solo Dios sabe lo que yo necesito. ¿Me entienden? Pero Dios demanda obediencia. Dios enseña aquí con el pueblo de Israel lo que el pueblo quería que hiciera. Dios demanda de nosotros lo mismo. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a Él. También la palabra de Dios es para que pudiera guardar sus mandamientos. Deuteronomio 4:2. Tenía que guardar sus mandamientos. Si los mandamientos de Dios están guardados, todavía están allí en el Antiguo Testamento. No es que se han borrado. La palabra de Dios está ahí escrita. Dice Deuteronomios 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuirás de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Nunca hay que añadir ni quitar a los mandamientos a lo que es la palabra de Dios. Una persona me dijo una vez que ellos solo se interesaban en solo leer el Nuevo Testamento. A ellos no les interesaba el Antiguo Testamento. Y yo le dije, entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta cuando se profetizó de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿O qué tal las profecías que todavía están en el Antiguo Testamento y no se han cumplido? Porque no todas las profecías se han cumplido. Le dije yo, entonces, ¿de dónde crees vos que viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? ¿Saben? Porque muchas veces hablamos de que es del linaje de David, sí. Pero ¿quiénes fueron los hijos o quiénes fueron los padres de estos hijos de donde vino el linaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes eran esas dos mujeres? Ellas no eran judías, ellas eran gentiles. Y vemos que estas mujeres no eran mujeres santas. Una le dijo a su suegra, yo seguiré a tu Dios y donde tú vayas yo iré. La otra salvó a los espías y dice que era una ramera. Y ella dijo que cuando llegaran a Jericó va a destruir la ciudad, le dijeron a ella, deja un listón colgado de tu ventana y sabremos que eres tú. Y de ella y Salmón nació Boaz. Y Boaz fue el que se casó con Ruth. Y de ahí vino la descendencia de David. ¿Me entienden? La palabra de Dios se da para guardar los mandamientos. Aún Ruth, cuando vivía ahí, ella sabía que tenía que adorar a Dios y ser fiel a Dios y ser obediente a Dios. La palabra de Dios también fue guardada para que pudiera vivir por sus palabras. Deuteronomios 8:3. Fue guardada para que pudiera vivir por su palabra. Dice Deuteronomios 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan que vivirá el hombre. ¿Y dónde vemos eso también? En el Nuevo Testamento. Y aún nuestro Señor Jesucristo lo dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda dádiva que proviene del Padre.
La palabra de Dios nos da a nosotros vida eterna, es un pan de vida, es refrigerio a nuestros huesos. Cuando nosotros nos encontramos en diversas situaciones o pruebas o circunstancias, es esa palabra de Dios la que a nosotros nos da consuelo. Yo no sé ustedes, pero cuando yo he tenido problemas y he estado pasando por aflicciones, yo acudo a Dios y yo le oro a Dios. Y yo he visto cómo Dios me ha ayudado en muchas veces, y por decir así, en toda mi vida. Dios me ha guardado. Dios es el que me da sustento. Cuando yo he tenido problemas, que son problemas, fíjense, de aflicciones graves, que antes ni comía por estar afligido, hasta perdía peso y me afligía y no sabía qué hacer. No acudía a Dios. Pero luego cuando se me han venido problemas encima, ahora yo voy a Dios y yo le pido a Dios y yo le digo, Señor, usted cuídeme, usted ha prometido cuidarme y salvarme y guardarme. Yo le dejo todo a usted. Y sí, hay veces vienen cosas a la mente, pero yo confío en Él, porque acuérdense que Dios no es hombre, sino Él es nuestro Dios, nuestro Padre eterno. Dice Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es el que nos da vida. Ahora que iba a la casa con mi hija, íbamos oyendo un pastor de la India que dice que había un lugar en la India donde no querían a ningún cristiano. Él fue allí y dice que a los 3 días salió en carrera, porque le dijeron, aquí no queremos que nadie hable de la palabra de Dios. Si vos venís aquí, te vamos a matar. Este joven un día se levantó y dijo, no, yo voy a ir a predicar la palabra de Dios a ese lugar de la India. Y le dijeron, no vayas, porque ya muchos hasta los han matado allí. Y este muchacho estaba recién ingresado al instituto bíblico que tenían allí y él estaba ardiendo de ir y predicar la palabra de Dios. Y se fue a este lugar. A los 3 meses de estar allí, y dice que a medianoche entraron 4 hombres y lo agarraron y lo guindaron como pollo de los pies. ¿Qué haces aquí? Y él dijo, yo aquí vengo a predicar la palabra de Dios. Si volvés a regresar, le dijeron, te vamos a matar. Mañana en la mañana empacas tus cosas y te vas. Este hombre en la mañana se levantó y vámonos. Cuando él llegó a Delhi, en la otra parte de la India, le preguntaron ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué te viniste? Y luego él dijo, no, porque estos hombres me quisieron matar. Te dijimos que no fueras. Y en eso que ellos estaban hablando, dice, entró un anciano y les preguntó, ¿de qué están hablando? Y él le dijo, estamos hablando de este lugar donde él fue, que sabemos de que ahí han matado cristianos, no quieren oír de la palabra de Dios. Perdón, y le dijo el anciano al muchacho, ¿por qué fuiste? Y él dijo, es que yo tengo un ardor en mi corazón, tengo una pasión de ir ahí a predicar la palabra de Dios y yo quiero ir. Le dijo el pastor, muy bien, regresate otra vez. Y todos se quedaron viendo al anciano. Y le dijo, tú ve, si Dios quiere de que vayas allá y hables de la palabra de Dios, vete. Y le dijo el anciano, tal vez vas a durar unos 3 semanas, pero hay posibilidades de que dures una y te lleguen a matar. Pero está bien, estás trabajando para Dios, vete. Vino el muchacho y se fue otra vez. Estando una semana allí, los mismos 4 hombres volvieron y le tocaron la puerta. Y le dijeron a él, ¿qué estás haciendo aquí? Si te dijimos que no vengas aquí porque te vamos a matar. Y él les dijo, miren, yo vine aquí porque quiero hablar de la palabra de Dios con ustedes. Aquí hay mucha pobreza. Y piensan de que la gente solo va a venir aquí para traer alimentos, para darle de comer, pero es necesario de oír de la palabra de Dios. Y vino el joven y se enojó y les dijo, ¿saben qué? Si me quieren matar, mátenme,
Prefiero estar en el cielo con Dios que aquí en este basurero donde me han mandado, porque no quiero estar aquí. Mátenme. Y saben que los hombres lo dejaron vivo. A los 6 meses, este hombre estaba hablando a la iglesia donde salió y le dijo a este pastor: aló, soy fulano de tal, estoy en tal lugar. Y dice que el pastor casi cuelga el teléfono. Y le dijo: no me cuelgue, le estoy hablando para que venga a inaugurar la iglesia que hemos hecho. Quiero que usted venga a predicar en tal día a la congregación nueva que tengo aquí. Y como vemos que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Saben que ahora existe una iglesia cristiana en ese lugar donde antes no querían que se fuera y se predicara la palabra de Dios. Esta gente, aún los 4 que lo querían matar, son miembros de la iglesia. Y aún él le presentó al pastor que llegó, al hombre que lo levantó de los pies como pollo, y él estaba allí con la esposa de él y sus hijos. Y ahora estos 4 hombres estaban llorando de ver de lo malo que habían hecho, porque ellos siempre esperaban que la gente llegara con ayuda, con comida, a darle de comer a ellos. Pero como la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros venimos a ser salvos, es Dios el que provee para nosotros. Él nos da ese refrigerio en nuestros huesos, en nuestra alma, que necesitamos de Él. Es como un trago de agua cuando estamos en el desierto, cuando estamos en necesidad. Él acude a nuestras necesidades. La palabra de Dios es para que pudiera hacer todo lo que fue mandado, para que no salga a la mano derecha ni izquierda, para que pudiera prosperar, para que pudiera tener éxito. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando vamos afuera a evangelizar, nosotros esperamos de que la palabra de Dios no se tuerza, sino que sea una palabra que va recto al entendimiento del ser humano. Nosotros esperamos, y cada vez que nosotros, cuando salíamos a evangelizar con el pastor Miguel Vincel y Elmer, hablábamos con muchas personas y esperábamos el domingo ver de que estas personas vinieran. Y aún yo venía y le preguntaba al pastor Miguel Vincent: ¿y vinieron los que dijeron? O le preguntaba a Elmer: ¿han venido? Nosotros esperábamos de que la palabra de Dios prosperara, pero miren, una cosa hay que entender. Tal vez ellos no vienen a la iglesia, pero ustedes saben de que la semilla quedó plantada en ellos. Es Dios el que hace la obra, no nosotros. Nosotros solo vamos y hablamos con ellos de Dios. Aún en San Juanito, yo hablé con unos allá que yo dije: tal vez estos nunca van a ser salvos. Estaba el panadero, el sobrino de la hermana Carmen, que los encontré en el camino. Se les habló de la palabra de Dios y parece que el panadero llegó a ser salvo y el sobrino de ella. Eso es cuando la palabra prospera. Pero nunca la palabra de Dios es vana, ni nunca se predica en vano. Nosotros predicamos y hablamos con otros, sí, la palabra de Dios está ahí. Miren, las personas quedan con esto en la mente de lo que nosotros les decimos a ellos. Y no sabemos si un día ellos se arrepientan y llegan a creer por fe, no sabemos, solo Dios sabe. La palabra de Dios tiene éxito y lo vemos en muchos de nosotros. Que cuántas veces tal vez se nos habló de la palabra de Dios y no queríamos oír. Pero la palabra de Dios no es vana, es exitosa. Josué 1, 7 y 8. Dice Josué 1, 7 y 8, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, dice, bien. Miren, Dios mandó al judío que atara la ley a su frente y a su brazo. Los podemos ver ahora cuando están ahí en el muro de los lamentos en Jerusalén,
muchos que tienen y aún estando en el ejército. Yo los he visto que están en la guerra, pero hay muchos de ellos que toman su tiempo y traen la ley aquí atada a su brazo y están ellos con su libro leyendo. Para nosotros no es necesario que nosotros llevemos la ley aquí y aquí si no está escrita aquí. Nosotros oramos a Dios en cualquier lugar donde estemos. Nosotros no necesitamos de ir al muro de los lamentos. Nosotros sabemos que no tenemos que desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda porque hay un solo camino recto. Y la palabra de Dios no es un camino que es torcido, sino la palabra de Dios es recta y verdadera. Punto número 4, aquellas razones que tratan con la santidad de los cristianos. La palabra de Dios es para limpiar el camino del creyente. Miren cómo dice Salmos 1:19-9. Se quiere ir la luz. Salmos 119:9, disculpen, es 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y cuando habla del joven, incluye a todo creyente. ¿Con qué nosotros vamos a limpiar nuestro camino? Si no es con guardar la palabra de Dios. Porque cuando nosotros entra en nuestras mentes el hacer el mal, acudimos a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a que nosotros no nos desviemos del camino. Nos guarda del pecado. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra vez, Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todo lo que Dios ha dicho, para que nosotros guardemos su palabra, hay que ser obediente a él. Punto número 5, aquellas razones que tratan con el crecimiento del creyente. La palabra de Dios es para redarguir al creyente, para que nosotros crezcamos espiritualmente. Cuando el creyente es maduro espiritualmente, no es fácil desviarse de las cosas de Dios. Aunque muchas veces vemos en pastores o vemos en personas que creemos que están firmes, muchas veces lastimosamente se apartan de las cosas de Dios. Y eso no quiere decir que no son salvos. No quiere decir de que ellos han perdido la salvación solo porque ellos se desviaron y ahora están haciendo cosas que no es agradable a Dios. Pero ciertamente Dios es paciente, pero con el tiempo Dios va a demandar de ellos. Y han habido casos donde han habido creyentes que se desvían totalmente a la perdición y Dios viene y les quita la vida. Y eso es para que ellos, su alma no siga pecando. Dice, para que se pueda conocer la verdad de la profecía cumplida. Hechos 1:16. Hechos 1:16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pero vemos que de Judas aún ya se había profetizado que era el hijo de perdición. Dice, para que se pueda conocer toda la verdad revelada a los apóstoles. Efesios 3:5. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hechos 15:5-6 y 23:31. Dice Hechos 15:5-6. Pero algunos de la secta de los fariseos que había creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ahora Hechos 15:23-31. Dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles
que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviemos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y luego habla qué cosas son necesarias de que ellos mandan que no se haga. Y es comer carne ahogada, que era cuando uno mata una gallina y le retuerce el pescuezo y sale brinque y brinque, se ahoga en su propia sangre. Miren, dice aquí la palabra de Dios que ellos no mandaron a estas personas que pusieran tales cargas a las iglesias, porque nunca en el Nuevo Testamento al creyente se le manda a que sea circuncidado. La circuncisión era un pacto de Dios en el Antiguo Testamento con el hombre. Dios no hizo pacto en el Nuevo Testamento con el creyente que fuera circuncidado, porque la circuncisión era para su pueblo, no era para el creyente en la iglesia. Yo me acuerdo, aquí tenía él muchas veces estaba a la puerta y muchas veces él decía, mira, esos dos son novios y vienen aquí. ¿Cómo ellos pueden ser novios y estar viniendo aquí los dos a la iglesia? Bueno, disculpen. Si son novios no hay ningún problema con eso. Ellos no eran casados, eran novios, no vivían juntos. Pero era necesario que ellos vinieran y oyeran de la palabra. Sino de qué manera ellos iban a ser salvos. ¿O era prohibido por la iglesia? ¿Dónde dice en la iglesia que era prohibido tener a personas que vinieran a oír de la palabra de Dios? Luego muchas veces me decía otras cosas. Mira ese que es divorciado, ¿por qué viene a la iglesia? Bueno, es divorciado, no estaba casado con otra mujer, pero él venía para oír de la palabra de Dios y era necesario que oyera de la palabra de Dios. ¿O acaso la palabra de Dios dice de que no es permitido que un viudo o una divorciado venga y oiga de la palabra de Dios? Es como la vestimenta. ¿Será que solo de traje podemos venir aquí a la iglesia y el que no venga bien vestido se queda afuera? No. La palabra de Dios es para todo aquel que quiere venir a oír de la palabra de Dios, aún en las condiciones precarias que se encuentra la persona. Si una persona está viviendo en pecado, tal vez una persona está en drogas y la persona quiere escaparse de eso y aún viene todavía medio asonsado, por así decir, pero se sienta a oír la palabra de Dios. No sabemos nosotros lo que él siente por dentro, porque aún el drogadicto, el alcohólico, todos los que están viviendo en pecado tienen esa necesidad de un día oír de la palabra de Dios. Y nosotros no podemos juzgar ni podemos decir que ellos no pueden venir a oír de la palabra de Dios, porque Dios no nos ha dado a nosotros la potestad de poner otra orden bajo lo que Dios ha dicho. Estos hombres querían que estos fueran circuncidados conforme a la tradición de ellos. Pero no es eso lo que la palabra de Dios dice. Ellos estaban tomando la posición de Dios, pero al Espíritu Santo dice que le pareció bien de que ellos no se circuncidaran, que ellos solo tuvieran la palabra de Dios. Y dice en el versículo 29, que os abstengáis, y esto es lo que el Espíritu Santo mandó, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis.
dice, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Estos fariseos estaban imponiendo leyes que no son de Dios. Ellos estaban imponiendo una ley humana, una tradición, pero el Espíritu Santo dijo, no, de esto ellos tienen que cuidarse. Más que todo de la fornicación, de sangre, de sacrificio a ídolos y de ahogado. Miren, nosotros no podemos tener una iglesia aquí donde de repente tengamos ídolos y comencemos a adorarlos. O de comer carne de ahogado, de un animal que ha sido muerto en una forma que no es de la forma que Dios manda. O de fornicación. Saben, hay que dar gracias a Dios, porque Dios abre nuestros ojos y nuestra mente. Si Dios dice cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida como creyentes, dice que a ellos les pareció bien y se regocijaron al leer esta carta. La palabra de Dios es para que se pueda conocer cosas desconocidas en otras edades, en los tiempos antiguos. Efesios 3:5 dice, que por revelación me fue declarado, dice, el ministerio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es para que no yerra como otros han errado. Primera de Corintios 10:1. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios nos deja un plano ejemplo del Antiguo Testamento de cómo el hombre fue. En el libro de Romanos, Dios nos da la condición caída del hombre. Dice cómo el hombre, conociendo a Dios, decidieron alejarse de Dios. Cómo el pueblo de Israel, sabiendo de la palabra de Dios, y aún sus padres haber oído a Dios claramente, llegaron a tener un corazón duro. Miren, nosotros tenemos, y Dios nos ha bendecido grandemente. Y como dije, nosotros nunca hemos visto a Dios, nunca vimos a Cristo, nunca vimos cómo Él fue crucificado. Pero saben de que nos regocijamos de esa salvación eterna sin haber visto. Porque nosotros caminamos por fe, no por vista. Nosotros no pedimos señales, sino que sabemos que hay un Dios todopoderoso que nos da vida eterna. ¿Ustedes creen de que Dios no se contenta al ver personas que han creído por fe sin nunca haber oído a Dios? Tenemos un Dios que podemos ver cuán grande Él es. Podemos ver un Dios de cómo Él trabaja en nuestras vidas. Y les digo, no hay que desviar a izquierda ni a derecha. Son 30 razones por las cuales Dios dejó su palabra. Y también Él dejó su palabra para poder darnos consuelo. Dice en Salmo 119:50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En toda aflicción que nosotros estemos, Dios es nuestro consuelo. Y son las palabras de Dios que Él ha dejado escritas para que nosotros vivamos conforme a su palabra. Son 30 razones por qué Él ha guardado su palabra para que nosotros vivamos por ellas. Vamos a orar. Padre amado, le damos gracias al ver de que como usted dejó escrita su palabra para que nosotros pudiéramos ser salvos por fe. Vemos de que su palabra quedó escrita para todo aquel que quiera ser salvo. Su palabra quedó escrita para redarguirnos a nosotros, para enseñarnos su camino, para que sepamos de que usted es nuestro Dios,
que sin usted nosotros no podemos tener vida eterna. Le damos gracias, Padre, por todo lo que usted ha hecho por nosotros y le pido que nos guíe sanamente en nuestros hogares, en el nombre de Cristo. Amén. Muchísimas gracias y todo sea para mi gloria y honra de Cristo. Oh, era este entonces el que nos sirve. Pues this one was on. So déjame. Ok. ¿Oh, sí? Tal vez hay que resetar la computadora.